se está grabando. Buenos días a todas y a todos. Espero que hayan tenido como un buen receso, que les haya servido para descansar. Me imagino que descansaron algo, ¿no? Ya, para esta sesión ustedes tenían que leer unos textos sobre derecho de sociedad, específicamente creo que el profesor, uno sobre que se llama el profesor Torres, y tendrían que haber revisado lo que era el concepto de sociedad, naturaleza jurídica y otros conceptos. ¿Qué me pueden decir o qué fue lo que les llamó la atención sobre ese texto que pudieron leer? Y que de hecho, en ese texto aparece la pregunta que yo les estaba haciendo todas estas sesiones anteriores sobre qué es lo que nosotros entendemos por empresa. ¿Se recuerdan que teníamos esa pregunta pendiente desde, yo diría, como desde la primera sesión? ¿Y cuál era la conexión entre este concepto empresa y sociedades, derechos de sociedades? Sí, profe, buenos días. Bueno, Buenos a mí días. una parte que me llamó atención del texto era que en sí la sociedad era el lugar donde se formaba la persona jurídica y podían haber empresas que fueran tanto como personas jurídicas como también de personas. Esa fue una cosa que me llamó la atención y ahí hay una forma de diferenciarlo porque el mismo texto dice que sociedad y empresa no es lo mismo, aunque se suelen confundir. Aunque suelen coincidir, no son lo mismo, ¿verdad? Ya, y la definición de empresa, nosotros, por ejemplo, en nuestro derecho, y el texto lo dice, ¿tenemos alguna definición de empresa? Yo necesito que ustedes tengan mayor compromiso con esta cátedra. Tuvieron toda una semana, que yo sé que quizá estuvieron descansando, pero tuvieron algún momento para leer ese texto. Entonces, ese texto está entregado, ustedes lo debieron leer, yo hoy día voy a hacer la clase en virtud de ese texto, lo que no significa que yo voy a revisar cada uno de esos puntos. Entonces, para que ustedes, cuando tengan tiempo, ¿no? Que lo tienen, pero que tengan tiempo para revisarlo, revisen ese texto porque las clases tienen que ser un poquito más activas, no pueden esperar que yo les diga todo y ustedes no sé escuchar o no escuchar, porque así no les va a quedar derecho a sociedades y este es un ramo importante y ojalá cuando se les indique que tienen que leer algo y entendiendo que tienen sesiones sincrónicas y asincrónicas, las asincrónicas las dediquen para leer esos textos, porque tiempo tienen, tiempo destinado en esta cátedra para leer esos textos. Entonces, en este momento entiendo que lo único que leyó en algún grado fue Dani y los demás, porque algunos incluso empezaron a salir cuando empecé a hacer preguntas. Entonces, compleja la situación para poder entender sociedades. Entonces, continúo asumiendo que el resto no leyó el texto porque no me menciona nada sobre lo que dice ese texto, revísenlo. También les subí el apunte sobre lo que hemos revisado hasta este punto de derechos de sociedades. ¿Y alguien se acuerda de lo que hablamos antes del receso en sociedades? ¿De los alumnos que están presentes? Recuerden que no necesitan hablar, pueden incluso hablarme a través del chat. ¿Qué es lo que nosotros hablamos en las sesiones anteriores de Derecho Comercial y Sociedades? ¿O en qué quedamos? Profe, habíamos hablado de los distintos tipos de sociedad y creo que el último que vimos fue el de la sociedad de responsabilidad limitada. O sea, la mencionamos, pero no la alcanzamos a revisar. Revisamos de forma general a qué nos referíamos con sociedades, vimos alguna conexión que pudiera tener con el concepto de empresa, en el texto que ustedes tenían les hace la distinción, cuál es la conexión o diferencias que puede existir entre la idea sociedades y empresa, y revisamos o empezamos a revisar lo que era la sociedad colectiva. Cuando revisamos la sociedad colectiva la vimos tanto en su vertiente civil como mercantil e hicimos algunas distinciones respecto a ese tipo de sociedades y cuál era la importancia que tenía. Y dijimos que la sociedad colectiva era una sociedad que nosotros conocemos en derecho como sociedad de personas, y mencionamos también que en la clasificación de sociedades también teníamos las sociedades de capital, y ahí mencionamos la sociedad anónima, y podemos hablar también de la sociedad por acciones, etcétera, otras sociedades que vamos a ir revisando mediante vayamos avanzando en la cátedra. El día de hoy vamos a estudiar lo que ustedes debieron ver en ese texto que estábamos mirando, o que yo les dije para que ustedes leyeran durante la sesión asincrónica que tuvieron la primera semana, y se refiere sobre estas nociones generales de lo que nosotros entendemos por el derecho de sociedad,
la naturaleza jurídica de lo que es el derecho de sociedades y cómo nosotros entendemos, cómo se regula este estatuto especial en nuestro derecho comercial, en nuestro derecho privado general que nosotros conocemos hasta este punto. Como nosotros ya hemos conversado hasta este punto, el derecho de sociedades es lo que nosotros conocemos como un derecho de especialidad, y cuando referimos que es un derecho de especialidad, nos referimos que es un derecho que se encuentra en el área del derecho privado, pero específicamente más especial de lo que ustedes han revisado hasta este punto en derecho civil, que es la regla general en derecho privado. A pesar de ello, de que este conjunto de normas y principios jurídicos son específicos del derecho mercantil y cuyo fin es regular sociedades y los distintos tipos societarios, ustedes encontraban también una regulación en el Código Civil, que es la regla general, o el derecho privado general, como lo conocemos nosotros hasta ahora. Pero, para quienes leyeron el texto, podrán saber que la regulación que se encuentra en el Código Civil es una regulación un poco antigua en cuanto a la definición que nosotros tenemos de sociedad, como una definición de cuál es su naturaleza jurídica incluso, me dice que la sociedad es un contrato. Y, nuevamente, cuando revisamos el texto, podemos ir viendo que dentro de la evolución del concepto jurídico de sociedad, el decir que este es un contrato tiene algunos conflictos con respecto a la noción jurídica de contrato y con respecto a qué tipo de contrato podría ser, ¿no? Que el profesor postula algunas cosas en lo futuro. ¿Cómo nosotros encontramos esta regulación que tiene nuestro derecho privado específico del derecho mercantil que se ocupa de las sociedades? Encontramos normas que nosotros consideramos como orgánicas o institucionales, las que comprenden normas relativas a la constitución o a la formación válida de los distintos tipos societarios. Nosotros hemos mencionado algunos, sus órganos, competencias sociales y normas de carácter estatutario que regulan el conjunto de derechos y obligaciones que nacen a consecuencia de esta formación societaria tanto respecto de los socios, que serían las relaciones que en el libro y que nosotros conversamos, las relaciones que en la sociedad se da intrasocios, que es una relación interna, como también la relación que pueda tener la sociedad con los socios y de estos con aquella y otras sociedades y con terceros. Durante la vigencia, la disolución y fase de liquidación, y finalmente se integra con normas jurisdiccionales y procesales relativas a la solución de conflictos societarios. Esto tiene que ver con esta especial naturaleza que tiene la sociedad en cuanto nosotros entendemos, y por eso es que no cabe dentro del concepto de contrato, que encontramos un conjunto de voluntades, en el caso de las sociedades de personas, que se unen para la generación de otra persona jurídica, que sería esta sociedad en particular, que nosotros decíamos podía ser la sociedad colectiva, y finalmente, algo que creo que conversamos al final de la última clase, la sociedad de responsabilidad limitada, que nosotros veíamos como una figura social un poco más avanzada que la sociedad colectiva, y que yo les mencionaba que nosotros revisábamos la sociedad colectiva, debido a que a pesar de que no es tan ocupada el día de hoy, nos sirve como referente y tiene normas que se ocupan para la sociedad que más se utiliza, en el caso de las sociedades de personas, que es la sociedad de responsabilidad limitada, y eso lo conversábamos en la clase anterior, y se relaciona con lo que estamos viendo ahora. Además, nosotros sabemos que las sociedades, en cuanto a su regulación jurídica, presentan dos aspectos o ámbitos, y estos son un ámbito organizacional e institucional, que se refieren a cómo nosotros constituimos una sociedad, a los órganos societarios y su competencia. Y cuando hablo de órganos societarios me refiero a, en el caso de las sociedades de personas, a la reunión de voluntades de todos los socios para tomar determinadas decisiones, que nosotros revisábamos que en el caso de la sociedad colectiva, independiente si hablamos de la sociedad colectiva civil o mercantil, tenía que ver incluso en la forma en que se tomaban decisiones, o también tenía que ver con si la sociedad podría subsistir con la muerte de uno de los socios, o si en el caso de la sociedad colectiva, un socio o una socia podía retirarse libremente de una sociedad sin contar con el consentimiento del resto de los socios, o si requería contar con ellos. Y en el caso de las sociedades de capital, cuando hablamos de estos órganos societarios, el órgano societario más relevante es la junta de accionistas, que sería esta junta de individuos que se reúnen para tomar una serie de decisiones de esta sociedad de capitales, donde yo les decía, para la configuración de la sociedad de capitales, lo que importa es el capital, es decir, el aporte que yo hago a esta sociedad en particular, que nosotros entendemos este aporte, en el caso de las sociedades de capitales, se realiza en la compra de acciones, y cuando hablamos de la sociedad de personas, hablamos en el aporte de capitales que se hace en el acto constitutivo de esta sociedad. Y estos serían como los órganos en general que a nosotros nos interesan o que más nos podrían llamar la atención en cuanto a esta
regulación organizacional e institucional de lo que nosotros entendemos como derecho societario. Y por otra parte, otra regulación que nosotros encontramos en derecho de sociedades es este conjunto de derechos y obligaciones que nacen de la formación de las sociedades entre los socios y la sociedad con estos, y estos con aquella y con terceros que son los llamados acreedores sociales. Esta relación, este conjunto de derechos, obligaciones que nacen de la formación de sociedades, es especialmente relevante para nosotros el poder determinar si nos encontramos ante una sociedad de personas en cuanto a las responsabilidades que pueda tener o caber para las y los socios, que nosotros ya revisamos qué ocurría en el caso de la sociedad colectiva, haciendo algunas diferencias entre la sociedad colectiva, o efectos en la sociedad colectiva civil y en la sociedad colectiva mercantil. Y por otro lado, cuando hablamos de una sociedad por acciones o cuando hablamos de la sociedad anónima, es decir, de aquellas sociedades de tipo de capitales, de cómo se responde con respecto a las obligaciones. Yo les mencionaba que la primera distinción, muy básica, ¿no? Porque lo otro ya lo vimos, con respecto a las sociedades de personas y las sociedades de capitales, es que en el caso de las sociedades de personas, yo podría llegar eventualmente al patrimonio de los socios y no exclusivamente al patrimonio de la sociedad. Y en el caso de la sociedad anónima o de la sociedad por capital, o por acciones, perdón, que son estas sociedades de capitales, yo no puedo llegar al capital o al patrimonio del socio, sino que exclusivamente aquello que el socio tiene en esa sociedad, que en el caso de la sociedad por acciones y de la sociedad anónima serían este bien mueble fácilmente transable, que son las acciones. Que probablemente ustedes, si bien puede que no se los hayan mencionado, no lo hayan revisado hasta este punto, hasta en una película puede que hayan escuchado de compra de acciones o entender de qué se tratan estas empresas grandes, ¿no? Que de hecho el texto, más adelante, si no en un capítulo que yo les haya pedido que lean, también nos indica esta distinción entre la sociedad de acciones y la sociedad de personas. ¿Tienen alguna duda de este punto? Profe, yo tengo una duda respecto a ese tipo Dígame. de empresas y de sociedades, por ejemplo, que van respecto a acciones. ¿Qué hace que una acción suba el valor o sea, suba su valor? Eso no me queda claro. ¿O El, cómo ganan en este caso los accionistas? el interés que pueda tener una determinada sociedad, es decir, cuando va subiendo el valor de acción, es como por la ley de oferta y de demanda, es por el interés que tienen diferentes accionistas sobre esa sociedad y cómo le está yendo a esa sociedad en particular. Si nosotros hablamos de una sociedad internacional como Amazon.com, que es altamente rentable en cuanto a las cosas que produce y tiene alto interés bursátil, es decir, todo el mundo está interesado en comprar acciones y no vender acciones, el costo de esa acción va a subir de valor. Eso significa que usted compró acciones en esta empresa, usted es parte de esta empresa, la rentabilidad que le produce la compra de acciones va a estar conectado a la rentabilidad de esta empresa en particular. Y la rentabilidad de esta empresa en particular va a estar conectado con el interés que produce esta empresa en los mercados bursátiles, es decir, donde yo voy comprando y vendiendo acciones. Eso es lo que determina el valor de una determinada acción. También tiene que ver, no en particular con la empresa exclusivamente, también a veces puede, cuando hablamos del mercado bursátil y entendiendo cómo va fluyendo o cómo se van generando nuevos negocios, a veces una acción que tiene muy buen valor puede bajar de valor por crisis económicas mundiales, cosas que ha ocurrido. En los años 80 hubo una crisis bursátil bastante grave que se relacionó con un terremoto, no recuerdo en qué país, que generó una baja de las acciones a nivel mundial, pero a nivel atroz. Es decir, la forma en que se conecta y entendiendo el mercado bursátil, que es internacional, no exclusivamente nacional, va a determinar el valor de las acciones. Por eso uno va escogiendo y va cambiando, va comprando otras acciones, va vendiendo. Cuando tú decides vender es cuando una acción, por alguna razón, consideras que puede perder rentabilidad a largo plazo. Y esto tiene toda una conexión ya más bien de carácter económica, de cómo nosotros entendemos el valor de las acciones. Pero la rentabilidad que usted obtiene de esta acción que compra en una sociedad, y que por supuesto estoy hablando de sociedad por acciones o sociedad anónima, se va a conectar con todas estas nociones que yo le digo y va a ir ganando, si es una acción o una sociedad rentable, según vaya creciendo este negocio en particular y según vaya generando utilidades. Cuando genera utilidades, usted va ganando por estas acciones. Por esto que se produjo un cuestionamiento el año pasado cuando estábamos en todo el proceso de garantías especiales por el fenómeno mundial del COVID, que en efecto también afectó a los mercados debido a que muchos de nosotros dejamos de comprar por lo menos en lo que era el retail en persona, porque también es discutible que muchos también, todo este consumo que hacíamos de persona a persona, lo empezamos a hacer en redes, por lo que las bajas tampoco fueron tantas.
pero la duda estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso que quizás les puede llamar la atención, cuando se hablaba de las AFP, con todo el fenómeno que tenemos de las normas AFP, a pesar de que ellos habían argumentado una serie de situaciones, incluso dentro de las rentas que nosotros los trabajadores teníamos y que la AFP estaba manejando, tuvieron grandes pérdidas que fueron reflejadas y cobradas a las personas que tenemos pensiones obligatorias en la AFP, pero ellos, al final del ciclo, se estaban entregando utilidades. Entonces ahí se produjo un cuestionamiento, porque si la AFP tenían para repartir utilidades entre sus diversos accionistas, ¿por qué a las pensiones, a los pensionados, que nosotros, todos los que estamos futuras pensiones del futuro, finalmente tuvimos grandes pérdidas? Y de hecho, si uno está revisando constantemente, sobre todo en este último tiempo, hemos tenido bajas súper importantes en nuestra pérdidas, súper importantes en nuestros montos de pensiones. Entonces ahí vamos viendo cuán importante es esta noción de las sociedades anónimas, de las sociedades por acciones y cómo se van produciendo estas utilidades o estos repartos de utilidades. Entonces ahí es donde se produce algún cuestionamiento de este tipo de empresas. Y eso también tiene que ver con nuestro sistema económico, que permite que algunas instituciones que tienen una importancia pública, que también lo iba a mencionar ahora. De hecho, el libro nos dice de que cuando nosotros hablamos de derecho de sociedades, estamos hablando naturalmente de un derecho privado especial, que es lo que conversamos al principio, pero por otro lado es un derecho que se encuentra regulado porque tiene un carácter público económico, como en este ejemplo que yo le estoy dando del caso de la AFP. Entonces, mediante un conjunto de normas y reglas de tanto naturaleza mercantil como normas de orden público, económico, constitucional. Es decir, si bien nosotros estamos hablando de derecho privado, de este derecho privado especial, que es el derecho mercantil, derecho de sociedades, estamos hablando de un derecho que de todas maneras tiene participación y afectación del orden público económico. Entonces, nosotros entendiendo que existe esta afectación del orden público económico, también puede llegar a afectar un interés que no solamente va a interesar a los socios, socias, sino también a los directamente afectados por las gestiones que realiza esta sociedad y cuáles son nuestras competencias como Estado Nacional para regular o revisar cómo actúan estas sociedades. Y que en nuestro sistema actual nosotros podemos cuestionar un poquito cómo esto ocurre. Y yo les mencionaba también la clase anterior, creo que fue quizá la clase anterior a ella, y de hecho les preguntaba sobre esta garantía, porque también nuestro sistema actual, y también lo dice el libro, sistema constitucional actual es bastante favorable a la generación de sociedades y como una gran garantía que menciona el libro y que tiene nuestro orden público económico en relación a la configuración de sociedades, a la libertad económica y a la gestión de estas empresas en particular, encontramos el artículo 19, número 21 de la Constitución, que revisamos en sesiones anteriores, garantiza a las personas el derecho a esta libre iniciativa en materia económico-empresarial y la regulación del Estado a la sociedad anónima abierta o bursátil, que es la que estábamos conversando hace un ratito. Entonces, esta garantía fundamental es sumamente importante y yo les mencionaba, además que, y esto también genera esta noción del Estado empresario que nosotros tenemos en Chile, que el Estado empresario, esto ya lo revisaron, pero se lo recuerdo, el Estado chileno puede participar como una empresa, nosotros tenemos empresas que son del Estado, sin embargo, estas empresas actúan sin tener esta potestad del Estado y actúan como cualquier otra empresa y en igualdad de competencia con el resto de los competidores. Y a la vez, cuando nosotros hablamos de la participación del Estado como agente fiscalizador en este tipo de sociedades, en la empresa, en el derecho privado en general, el Estado solo participa dentro de esta noción del Estado subsidiario, es decir, solo en cuanto o en aquellas materias que los privados hayan decidido no participar o en aquellos grados que no hayan participado cubriendo toda esta necesidad. Y en el caso que una ley de quórum calificado autoriza al Estado para participar en una determinada actividad económica. Entonces el Estado está bastante restringido en esta noción del artículo 19, número 21, que aparte yo les mencionaba estaba protegida en el caso que el Estado decidiera de todas maneras a no respetar esta garantía y de hecho influir y afectar la libertad económica por un recurso de amparo económico que yo les mencionaba, que ustedes quizás revisaron, lo más probable es que lo hicieron en derecho económico o se lo mencionaron. Yo les mencionaba entonces, o se los vuelvo a reiterar para que les quede la idea, que entonces la naturaleza de las normas que nosotros conocemos en derecho comercial, en derecho de sociedades,
y el regulan y lo integran son esencialmente normas de derecho privado e interno, sin perjuicio además de estas normas de orden de público económico constitucional, como las que yo le estaba mencionando ahora, del 19 número 21, y aparte, también se lo mencioné en clases anteriores, encontramos toda una normativa de carácter internacional que regula estas materias sobre derecho de sociedades. Yo les mencionaba, y esto era como yo les mencionaba también en clases anteriores, que esto era de la naturaleza del derecho mercantil y del derecho de sociedades, porque, y en general del derecho mercantil, del derecho comercial, debido a que yo les mencionaba en clases anteriores que la regulación que nosotros encontramos a nivel nacional es un referente, por supuesto, a nivel nacional, pero está muy atrasada en relación a la regulación que se produce vía tratados internacionales. Yo les mencionaba, entre algunos de los tratados que nosotros conocemos, que regulan materias mercantiles y que también regulan contratos nacionales, el contrato de compraventa internacional de mercaderías, toda la regulación de la UNCITRAL, que se ocupa y nos crea normativa internacional que regula transacciones internacionales chilenas. Y nosotros encontramos, y de hecho muy importante para el caso de nuestra región, en el caso de la SOFRI, yo les mencionaba, y de hecho creo que les daba un ejemplo en clases sobre qué ocurriría si nosotros generáramos un contrato de compraventa entre un usuario de SOFRI y un usuario que vende algunos productos en China. ¿Cómo se regula esa transacción? Yo les mencionaba que muy probablemente se va a regular por esta Convención Internacional sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, y a la vez les mencionaba que se podía regular por estas normas especiales de la UNCITRAL, que se llaman Incoterm, que me dan unos términos internacionales que yo solo viendo estas siglas en las cargas que se transportan a nivel internacional, me van diciendo quién es responsable de la pérdida de la carga, por ejemplo, durante el trayecto. Por ejemplo, hay una que se llama Free on Board, que me va determinando quién se hace responsable de la pérdida de la carga. No, recuerden que cuando hablamos de las transacciones que se realizan en SOFI, esta carga en general llega a través de barcos, ¿no? ¿Y qué ocurre si nosotros perdemos la carga ahí? Si nosotros seguimos las reglas nacionales o si seguimos las reglas internacionales. Cuando nosotros hablamos de contratos como los que yo les estoy mencionando, se siguen las reglas que ha determinado la voluntad de las partes contratantes, que serían las reglas internacionales. ¿Por qué? Porque la regulación que nosotros tenemos en nuestro Código Civil es muy atrasada para poder regular un contrato internacional. Y a la vez, porque para con quien yo transo internacionalmente, y que yo regulara mi contrato por mi regulación nacional, no es un elemento de confianza. Prefieran tener este tipo de tratados internacionales que regulan estas materias especialmente. Esto en virtud de lo que nosotros entendemos de este marco normativo que regula el derecho de sociedades. Además, en estas normas de orden público económico que yo les mencionaba hace un ratito, como el 19 número 21, en nuestro sistema político económico actual posibilita un escenario para el desarrollo de este derecho de sociedades, y en efecto, en esta parte reconoce a las personas el nivel constitucional, el derecho a la libre asociación. Eso también nosotros podemos conectarlo con este derecho de sociedades, y lo hace el artículo 19, número 15 de la Constitución Política, que probablemente ustedes conocen por lo que revisaron en Derecho Constitucional, y se reconoce y asegura el derecho a las personas para formar libremente sociedades dentro de este marco legal regulatorio nacional que yo les mencionaba hace un ratito. Y sobre lo que les mencionaba un ratito sobre el marco internacional que regula las transacciones comerciales que nosotros realizamos, existe en este momento una intranquilidad por parte de las sociedades chilenas o los capitales tan nacionales que se encuentran en Chile, porque en el marco de la Convención Constitucional, que no sé si ustedes la están siguiendo o lo han escuchado o han revisado el diario, pero yo sé que sí saben que estamos en un proceso de reforma constitucional o de generación de una nueva constitución para Chile, donde en virtud de este tratado que generó, este acuerdo que generó la nueva constitución, ¿no? Pues eso sí lo saben o lo deben conocer en algún grado, se dijo que se empieza con una hoja en blanco. ¿Han escuchado esa definición o esa conversación de que se dice que nosotros en esta nueva constitución empezamos con una hoja en blanco? Sí, profe. ¿Y sabe lo que significa eso? ¿Que empecemos con una hoja en blanco? Prácticamente sin considerar los derechos algunos que ya están establecidos en, valga la redundancia, en las distintas normas, y empezar a crearlas como de cero o anotarlas desde cero. Para algunos la interpretación es esa, gracias Tomás, para algunos la interpretación es esa, es decir,
entender que si estamos desde una hoja en blanco, entonces nosotros empezaríamos desde nada, ¿no? Podríamos crear un conjunto de normas distintas a otro tipo de obligaciones que nosotros tuviéramos. ¿Por qué existe una situación como de preocupación por esta hoja en blanco? ¿Por qué? ¿Qué sucede con los tratados internacionales que nosotros firmamos hasta esta parte? Y eso tiene que ver con derecho societario, por eso se lo estoy mencionando. Por ejemplo, los tratados que nosotros hemos firmado, que yo les mencionaba hace un rato, sobre este tratado que regula la compraventa internacional de mercaderías, el que seamos parte de los tratados de la UNCITRAL, el que seamos parte de Incoterms, ¿eso se podrá afectar por una nueva constitución que empieza desde una hoja en blanco? O pensemos también tratados de derechos humanos, donde quizás se nos puede complicar un poquito más. Si pensamos en el convenio 169 de la OIT, de pueblos indígenas, si pensamos en la prohibición de que nosotros somos parte también de toda pena de muerte, ¿ustedes creen que porque empecemos en una hoja en blanco, dentro de los conceptos jurídicos que tienen ustedes hasta ahora, implica que nosotros podamos desconocer esas obligaciones? No, profe. No, profe, no implica eso. No, profe. De hecho, el artículo 135 de la Constitución establece eso, profe. No debiera, ¿no? Nosotros, bajo ningún punto. Existe, nuevamente, a pesar de ello, si uno ve la discusión de las y los constituyentes, existe una postura sobre, una postura que un poco más, yo creo, un poquito alejada del mundo de lo jurídico, donde se cree que algunos tratados, como los tratados específicamente de derecho comercial, derecho mercantil, como que nosotros estamos conversando ahora, en ningún caso los de tratados de derechos humanos. En ese caso no existe cuestionamiento y se cree que no hay una hoja en blanco. Pero, por ejemplo, los que yo les mencionaba hace un rato, y otros, específicamente nosotros también, y quizás ustedes no lo conocen, nosotros tenemos muchos tratados de libre comercio con diversas naciones o estados que son más poderosos que nosotros. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, tenemos tratados de libre comercio con China. Entonces, existe la duda por parte de algunas constituyentes, las y los constituyentes, sobre si estos tratados de libre comercio nos obligarían y la redacción de nuevas normas en esta nueva constitución implicaría no obedecer estos tratados de libre comercio. Desde una visión, creo yo, jurídica, nosotros debiéramos entender que las obligaciones internacionalmente contraídas y entendiendo que son tratados que nosotros ya radicamos en nuestro sistema, nosotros tendríamos que respetar esos tratados, independiente que estamos hablando de tratados que regulen, por supuesto, materias de derechos humanos, o si estamos hablando de tratados que regulen nuestras relaciones internacionales con el resto de los estados. ¿Por qué? Puede ser una aplicación un poco compleja de aceptar más que de entender, porque si nosotros no respetamos estos acuerdos internacionales que nosotros tenemos con otros estados en materias de derecho privado, y entendiendo que nosotros no somos un estado tan poderoso, porque somos bien un estado pequeñito, incluso en población, nos encontramos en una situación muy insegura con respecto a nuestra relación con el resto de los estados. Estoy hablando con estados más poderosos que nosotros económicamente, en cantidad de gente, etcétera. Por eso, nosotros obedecemos los tratados internacionales. Entonces, yo creo que esa va a ser una discusión que todavía, si es que no están pendientes de la discusión constituyente, todavía se están votando algunas normas con respecto al reglamento interno que va a regular a la constituyente, lo que era natural por el tiempo que esto iba a tomar, por lo menos se esperaban unos 3 meses. Todavía no llegan a la discusión de normas y materias propias de la Constitución, pero eventualmente se va a dar esta discusión. Y cómo se va a dar esta discusión es relevante, y recuerden que también nosotros tenemos al final, cuando ya se produzca el texto final, vamos a tener la posibilidad de aprobar o rechazar ese texto en particular. Pero para que sepan cómo se va a dar esta discusión y cómo se va a ir definiendo esta nueva Constitución, porque yo espero que de este proceso salga una nueva Constitución para Chile. Entonces ahí vemos, porque yo le voy a ir... Dígame. Una vez que un país se suscribe a algún tratado, ¿es imposible retractarse? Sí, esto independiente de la Constitución, que en nuestro caso que estamos escribiendo una nueva Constitución. Sí, independiente. Nosotros, cuando como Estado chileno decidimos hacernos parte de un convenio internacional, nosotros no tenemos el derecho a retractarnos de eso, porque es una decisión que nosotros tomamos. Y tiene que ver con esta relación que nosotros tenemos con el resto de los estados y esta relación internacional. Si nosotros no respetamos esta obligación que se genera de relaciones internacionales, entonces se producen problemas con respecto a cómo nosotros nos relacionamos con el resto de los estados. Se los menciono porque me acuerdo que en algún momento cuando fuimos condenados por la Corte Interamericana con respecto a esta causa que nosotros teníamos con Perú, creo, con respecto a este triangulito que se estaba reclamando con respecto al mar, mucha gente decía, ¿por qué nosotros no nos salimos de los tratados? No podemos salirnos de los tratados en particular. ¿Por qué? Por esta seguridad internacional. Cuando uno acepta hacerse parte de un tratado, entonces se obliga para ese tratado y entiende, por ejemplo, que no puede reinstaurar la pena de muerte.
entiende que no podemos aplicar tortura para nosotros poder aplicar o conocer una determinada información de alguien. Y eso se deriva de esta obligación internacional. Y nosotros, como ningún Estado debería, pero en particular nosotros, como somos un Estado tan pequeñito, tampoco tenemos la capacidad para poder no respetar un tratado. En general, los Estados que no respetan tratados o que no respetan obligaciones que se generan en estos tratados, pierden la confianza de la comunidad internacional. Perdiendo la confianza de la comunidad internacional, se cortan relaciones comerciales, y cuando se cortan relaciones comerciales, se producen bloqueos económicos. Es una consecuencia fatal para un Estado en particular. Por eso es que nosotros no podemos dejar de respetar tratados. Hay otros estados, como Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump dejó de respetar variados tratados, e incluso bajo el poderío económico que tenía, económico y político que tenía Estados Unidos, igual trajo consecuencias nocivas para ese estado. Y de hecho, uno podría argumentar que actualmente, no solo yo, sino que en general todo el mundo, el poder del bloque económico se está moviendo desde Estados Unidos hacia Asia, particularmente China. Entonces, es decir, este poder que antes tenía este Estado tan importante que era Estados Unidos, que todavía lo tiene, pero lo ha ido perdiendo y económicamente se encuentra en una situación un poquito más mermada de lo que tenía anteriormente, también le jugó en contra el que no respetaba estos tratados internacionales. Fundamentalmente tratados internacionales de derechos humanos, pero cuando hablamos de tratados en materia comercial, hablamos de esta confianza que genera realizar un contrato con este Estado en particular. Nosotros somos una economía sumamente dependiente. Nosotros basamos nuestra economía en un modelo de carácter extractivo, donde nosotros permitimos, si bien tenemos empresas nacionales, permitimos que privados vengan a hacer extracción de materia prima en Chile y nos pagan un precio por ese costo de retirar cobre, bueno, litio en su caso, etcétera, todas las cosas que nosotros tenemos acá en Chile, también en el caso de las frutas, verduras, etcétera. Y nos pagan un impuesto, nos pagan un determinado royalty y esos bienes se los lleva para el extranjero. Eso quiere decir que nosotros dependemos de esas transacciones que nosotros realizamos con privados. Si nosotros no garantizamos un marco jurídico establecido y claro para estas transnacionales que generan negocios con nosotros, entonces van a dejar de generar negocios con nosotros. Ese es el riesgo y por eso toda decisión que se tome tiene que tomarse teniendo en consideración nuestra posición como en el mapa, nuestro poder económico, nuestro poder político y las relaciones que nosotros tenemos con el resto de estados, particularmente con los estados con los que nosotros, o con la Unión de Estados, en el caso de la Unión Europea, que nosotros realizamos determinadas gestiones. O sea, para que vean por qué es tan importante y por qué es tan relevante y por qué nosotros no nos salimos de los tratados o por qué eliminamos tratados una vez que nos obligamos a ellos. Entonces, cuando uno toma la decisión de ser parte de un tratado, esto es una decisión muy responsable que toma un Estado, entiende que esa obligación no es fácilmente destruible en el tiempo. O sea, para que nos quede claro por qué nosotros nos salimos. Y nosotros en particular nos conviene ser parte de esos tratados porque siendo parte de estos tratados mercantiles, estos tratados de derecho privado que yo les menciono ahora, permite que nosotros podamos fácilmente hacer transacciones con otras empresas o con otros capitales extranjeros, por lo menos hasta que nosotros cambiemos nuestro modelo económico, si es que lo cambiamos o lo mantenemos de carácter extractivo. O sea, se requiere tener esta regulación internacional y, por lo tanto, nosotros no podríamos salirnos de esos tratados. Y el hecho de generar una nueva constitución y que nosotros dijéramos que esa constitución es una hoja en blanco, no significa que nosotros podamos eliminar los tratados internacionales. Por estas obligaciones que se derivan del derecho internacional, que ustedes probablemente revisaron en esta índole del derecho internacional público o en su caso del derecho internacional privado. Esa es la confianza que me da el derecho internacional. Y por eso nosotros no nos salimos de los tratados, pues no podemos, menos nosotros. Y todos los estados que han decidido salirse de un tratado o han decidido no respetar estas obligaciones internacionales han tenido consecuencias nocivas con respecto a su relación con el resto de los estados. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos el día de mañana dejar de respetar la prohibición contra la tortura, que lo menciono porque en general los estados se ven bastante tentados a tratar de cruzar esta frontera, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Guantánamo, en Estados Unidos. Si nosotros decidiéramos hacer eso, entonces nada garantiza que otros estados no nos pudieran incluso perseguir o buscar nuestras responsabilidades por estas violaciones a los derechos humanos. Bueno, como se produjo, si bien es cuestionable, por supuesto, porque también había motivos ulteriores que eran netamente económicos, en el caso de Afganistán, que probablemente ustedes conocen o han escuchado en este último tiempo cuando tuvo intervención de Estados Unidos. Y Venezuela también, que también se ha pedido constantemente por parte de quienes están en contra del régimen actual en Venezuela, que intervengan el resto de los estados latinoamericanos o en su caso Estados Unidos, que es quien tiene bloqueado económicamente a Venezuela.
Entonces, que pues, probablemente ustedes lo conocen, o probablemente han escuchado que se pide por el resto de los estados que intervengan o que de alguna manera pudieran perseguir la responsabilidad de quien está a cargo de Venezuela. Entonces, para que vean lo importante que es el mantener buenas relaciones internacionales con el resto de los estados y porque es importante que nosotros respetemos los tratados internacionales que hemos suscrito. También nos da como una responsabilidad internacional. Y aparte les menciono que nosotros, a pesar de ser un estado pequeño en relación a otros estados, independiente y debido a las relaciones que tenemos con el resto de los estados que forman la Organización de las Naciones Unidas, nosotros muchas veces hemos sido parte incluso de lo que se llama el Consejo de Seguridad, a pesar de que somos un estado pequeñito, y cuando uno es parte del Consejo de Seguridad, entonces se tiene posibilidades de tomar decisiones o ser parte de decisiones más importantes que afecten a todos los estados parte de la Organización de Naciones Unidas. Por eso es que uno es parte de la ONU, por eso uno es parte de la Corte Penal Internacional, por eso uno es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos pensando, uno, porque es bueno respetar los derechos, pero por otro lado, también para protegernos a nosotros como un estado que por nuestra naturaleza somos más pequeñitos que otros estados en cuanto a población, en cuanto a capital económico y en cuanto a territorio, porque si bien son muy a largos, no tenemos tanto territorio si nos comparamos con México, si nos comparamos con Perú, si nos comparamos con Estados Unidos, por dar ejemplos. Ya, y volviendo a esta noción, pero que no olviden la importancia de los tratados y que recuerden, en el caso que alguna vez nos toque conversar, cómo se relaciona esta relación del derecho a los tratados, de qué está ocurriendo ahora con la Convención Constituyente o Constitucional y con respecto a estos derechos o tratados que se refieren a derecho mercantil, que es lo que estábamos conversando hace un ratito, para que lo recuerden. Nosotros mencionamos que entonces esta garantía que se consagraba en el 19 número 21, nosotros ya sabemos a qué se refiere esta garantía, la revisamos en clase en algún momento, y que se relacionaba con esta noción o este principio de la libre empresa, que esta noción de la libre empresa, yo les mencionaba que se regulaba también o que tenía relación con el sistema económico que nosotros teníamos imperante en Chile y que tenía que ver con modificaciones de carácter neoliberal que se contenían en nuestra Constitución. Por eso es que es tan importante el cambio constitucional, porque nosotros no sabemos si esta nueva Constitución va a incluir un 19 número 21 o similar a un 19 número 21, o cómo se va a dar la discusión con respecto a este 19 número 21, o si vamos a seguir con esta noción del Estado empresario como subsidiario a la participación que realizan los privados, o si la fiscalización que el Estado puede realizar a estos privados va a seguir tan restringida como la que nosotros tenemos hasta ahora. Yo estaba revisando los programas de gobierno, porque recuerden también, porque ha sido un año años muy movidos políticamente, tenemos elección presidencial, estuve revisando el programa de Gabriel Boric, y él también postula cambiar la figura del Estado. Entonces, para que vean cómo esta noción del Estado empresario puede cambiar. Y el caso de Sichel, todo lo contrario, mantiene esta figura del Estado empresario como nosotros lo vemos y ojalá garantizado de la forma en que lo tenemos garantizado en la Constitución actual o replicado en la nueva Constitución. Entonces, nuestra elección también va a tener una determinación. Les menciono a estos dos candidatos porque son los dos que he revisado. No he revisado los demás, ¿no? Porque tenemos hartos candidatos presidenciales. Solo una candidata. En esta noción que nosotros vemos que tiene que ver con este modelo de libre mercado, que tiene que ver con estas nociones neoliberales de cómo se regula el mercado, las sociedades constituyen, para el criterio de este texto, y en eso concuerdo, un agente esencial dentro del sistema económico, en tanto oferente o productor de bienes y servicios en el mercado, cuyo destinatario son los consumidores, es decir, nosotros. Lo que yo les conversaba dentro de clases anteriores, o la importancia de las sociedades, o en su caso, la importancia de la empresa, entendiendo que son conceptos parecidos, pero que también pueden ser diferentes, y de ahí que exista esta noción o relación entre la sociedad y empresa o unidad productiva, la empresa o unidad productiva, que es titular o propietario. Es decir, nosotros, y es lo que hemos revisado hasta este punto, entendemos a las sociedades como, y por eso yo les hablaba de la figura del emprendedor, como estos agentes, estas personas jurídicas que generan nuevos emprendimientos, que generan nuevas empresas, que generan nuevos capitales, y cuando se generan nuevos emprendimientos, nuevos capitales, se genera también lo que nosotros conocemos como la nueva oferta de trabajo, y cuando hablamos de nueva oferta de trabajo, entonces estamos hablando de los trabajadores que participan en estas sociedades o en estas empresas, en el caso de coincidir. Y también hablábamos de, y este texto lo dice, la relación que se produce entre estos nuevos emprendimientos, estas nuevas
líneas que vamos viendo, cómo llegan a nosotros como consumidores. Porque también una de las ventajas que tiene el sistema en el que nosotros vivimos es que si estamos en un libre mercado, a través del juego de la ley, la oferta y la demanda, nosotros como consumidores recibimos beneficios en cuanto llegan a nosotros productos que de otra forma no podrían llegar. Porque recuerden que dentro de los oferentes que nosotros tenemos en nuestro mercado actualmente, sobre todo, nosotros podemos comprar cosas en Chile como también en el extranjero, en China, en Estados Unidos, probablemente muchos de ustedes han comprado en línea o han visto a alguien comprar en línea, porque ya incluso dentro de lo que es el mercado del retail, lo que uno compra en vivo, queda muy poquito, y en lo que es nuestro modelo económico, que sería Estados Unidos, muchas empresas de retail han ido cerrando y solo se quedan con su configuración de ventas en línea, como sería el caso de Amazon.com, que yo se los mencionaba hace un ratito, y se los menciono porque es un muy buen ejemplo de este tipo de mercado. Y antes de ir al break, les estaba diciendo, y les quería lo que estaba conversando con un compañero hace un ratito y que se los mencionaba y se los preguntaba desde la primera clase, esta noción de la empresa, y como nosotros entendemos que la noción de empresa se relaciona con el concepto de sociedad. Y nosotros entendemos en nuestro sistema jurídico el sistema o lo que nosotros entendemos como empresa y sociedad no son conceptualmente, es decir, como conceptos equivalentes o iguales. Por de pronto, en lo formal, la sociedad da lugar a la formación de una persona jurídica, como bien me decía Dani, y a diferencia de la noción de empresa, que es esencialmente lo que nosotros entendemos como un agente económico. En el modelo económico es un agente económico, sin personalidad jurídica per se, aunque en general las empresas van a tener personalidad jurídica, o autónoma de su titular o propietario, y de este modo la empresa es un objeto de derecho cuyo sujeto o titular es la sociedad o el empresario persona natural. Pueden coincidir si nosotros hablamos de una empresa que tiene personalidad jurídica y si hablamos de una empresa que detrás de ella hay una sociedad, o en el caso si estamos hablando de una pyme, por ejemplo, o de una empresa pequeña, una microempresa, el que va a estar detrás de esta empresa no va a ser una sociedad, sino que es un empresario persona natural, y en este caso el concepto empresa y sociedad no coinciden. Pero si hablamos de una gran empresa, como son los ejemplos que hemos revisado hasta ahora, podemos entender, entendiendo que en una gran empresa nosotros entendemos que hay una persona jurídica y un conjunto de socios que participan en esa persona jurídica, entonces ahí entendemos que coinciden los conceptos. ¿Se entiende esa noción? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y lo último que les voy a decir en esta parte antes de ir a la pausa o al break. El artículo 2053 del Código Civil define sociedad. Ustedes probablemente lo revisaron cuando estudiaron Derecho Civil, si se lo mencionaron, lo vieron, y nos da la siguiente definición. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Es decir, personifica u otorga personalidad jurídica a la sociedad, pero no existe esta norma del artículo 2053 o análoga a esta para referirnos a empresa. Luego, la empresa actúa por la personalidad de su titular, normalmente la sociedad. Ya, entonces ahora voy a ir a un pequeño break de 15 minutos, entonces volveríamos a clase a las 10:30. Nos vemos a las, 10:31. Nos vemos a las 10:31. Ya, profe, gracias. Salud. Chao, nos vemos.